Buenos días, estimados hermanos. Es una bendición poder nuevamente estar en su casa para adorar y bendecir su nombre y poder llegar hasta sus hogares en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. Bienvenidos todos y ojalá que usted hoy pueda haber amanecido bien, ¿verdad? Y con la bendición de Dios y que pueda estar conectado con nosotros, quizás a la distancia, pero conectado sabiendo de que el Señor está en cada uno de nuestros hogares. Y en este momento le invito, hermano, para que usted ahí donde está pueda disponer su corazón, pueda disponer su vida para lo que Dios tiene preparado para usted. Sabemos que cada día son nuevas las misericordias del Señor, cada mañana, y sabemos que esta mañana también la misericordia del Señor se está estrenando para nosotros. Así que dispóngase, hermano, en este día tan precioso para que el Señor le hable a su corazón. Y ahí donde usted está, yo le invito para que ore, para que se ponga en espíritu de adoración, para que podamos venir delante de la presencia del Señor. Le invito en esta mañana para que estemos orando y para que estemos pidiéndole al Señor que Él dirija este momento y que su Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hacer en este día. Vamos a estar orando. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa mañana, Padre Celestial, porque una vez más, Señor, estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas este tiempo que vamos a tener, que tú bendigas todo lo que vamos a hacer, Señor, y que tú, Señor, estés ahí tomando control de cada hermano que está presente en sus hogares, dispuesto, Señor, para recibir en esta mañana de tus bendiciones. Y no solamente para recibir, sino también para darte a ti adoración y alabanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toca cada corazón, toca cada vida, Señor. Quizás hay alguno que esté atribulado, triste, Señor, o desesperado por este tiempo, pero te pido que tu bendición y tu cuidado esté ahí con él, Señor. Que tu Padre Santo levante los ánimos de tu pueblo en este momento, Señor. Que tu Padre Santo nos ayudes a poder estar alegres, gozosos, aún en medio de las situaciones difíciles, y que podamos en esta mañana disfrutar de tu presencia, disfrutar de este culto, Señor, que es preparado para ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te ponemos este momento en tus manos, Señor, y te damos gracias una vez más porque podemos estar, Señor, en este tiempo especial para adorar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. En este momento, hermano, ahí donde usted está, le invito a que busquen la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 2. El libro de Job, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Vamos a seguir hablando sobre este personaje tan interesante, ¿verdad?, de Job. Y vamos a leer hoy otro pasaje bíblico que habla sobre la vida de este hombre y todo lo que él pasó. Job 2, versículos del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Entonces vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre del Señor a través de este tiempo, así que le invito a que se disponga ahí en su casa, ¿verdad?, para que pueda cantar al Señor con alegría y con gozo como Él se lo merece. Amén. Sí. Gloria al Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré.
Dios ejército derribaré. Él alza mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiesa mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Oh, tú eres. Él es mi libertador. Te alabamos, Señor, porque tu camino es perfecto, Señor. Y el camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiesa mis manos, me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo en todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiesa mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiesa mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino nuestro Dios? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más.
alabamos, Señor, porque tu camino es perfecto, Señor. Queremos adorarte a ti, Señor. No tenemos nada que ofrecerte a ti, Señor. Solo podemos entregar un corazón quebrantado delante de ti, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Y no tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada, Señor, y no hay nada que me enamore más, nada, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
multitud de errores, me inclino ante ti. Oh, digno, cantamos, digno, impresionante, digno, digno, solo ante ti, Señor, yo me inclino. Oh, tú eres digno eternamente. Tú eres digno, impresionante. Solo tú eres digno. Y solo ante ti yo me inclino. Señor, no tengo nada que ofrecerte, nada te impresionará. Oh, solo un corazón quebrantado ante tu trono. Decimos digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Ya, sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre,
gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y el Gracias, Señor. Te adoramos, oh Dios, en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre Celestial, en esta mañana. Te queremos exaltar, te queremos bendecir, Señor, a ti que estás sentado, Señor, en ese trono precioso, Dios mío. Pero, Señor, estás tan cerca de nosotros. No estás lejos, Señor. No estás en un lugar lejano, sino que estás cerca de tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Y en cada hogar, Señor, tu presencia está ahí, Señor. Por eso te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, sabiendo que, Padre Santo, tu amor, tu misericordia está, Señor, ahí cerca de nosotros, Padre, para abrazarnos, Señor, y para consolarnos y para bendecirnos y para, Señor, llenar nuestros corazones de alegría y de gozo. Gracias, Señor, por este momento de adoración, porque podemos venir delante de ti una vez más, Señor, sabiendo de que tú estás escuchando nuestras alabanzas, Padre. Señor, recibe delante de tu presencia esta alabanza delante de ti, esta adoración, como un incienso agradable delante de ti. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y bueno, hermanos, en este momento de alabanza y de adoración seguimos delante de su presencia para darle gracias al Señor porque podemos una vez más escuchar de su palabra. Así que yo le invito a que se disponga ahí en su lugar donde usted está y pueda abrir su Biblia, ¿verdad?, en el libro de Job que hemos estado leyendo, para poder disfrutar de esta palabra preciosa que vamos a tener en esta mañana. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Qué bendición nuevamente volver a compartir, ¿verdad? Aquí este tiempo todavía había online, ya queda menos para que a nivel local, bueno, obviamente nacional, tal vez otras naciones ya también están haciendo el arranque oficial de sus reuniones presenciales, y nosotros estamos a poquito tiempo de poder hacerlo como familia espiritual. Gloria a Dios. Entonces, el 21 de junio, si el Señor lo permite, será la apertura presencial de manera oficial de los servicios de nuestra casa de Dios, de nuestra iglesia. Entonces, vamos a compartir hoy una palabra que ahí el anuncio que les pasaba, para que puedan pensar un poquito en esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Pecando por buenas intenciones, porque a veces uno pensaría de que cuando hablamos de pecado, palabra que también hoy en día es un poco, se le siente un poco ofensiva, sin embargo, cuando uno habla de este término de pecado, siempre piensa en cosas negativas, en cosas que se ven muy a la vista de todo el mundo
se identificarían como cosas muy feas, ¿verdad? Por ponerle un término. Sin embargo, hay maneras de pecar también con muy buenas o por muy buenas intenciones. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que vamos a tratar hoy en los principios de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. A pesar de todas las interrupciones que a veces ocurren, Señor, con los problemas de internet y otras situaciones, podemos ponernos por este medio a la disposición de la iglesia local y de todos aquellos que también tienen acceso a las transmisiones para transmitir, dicho sea de paso, el mensaje de tu palabra que has puesto en nuestros corazones para bendecir la vida de tus hijos y de aquellos que vas a traer a ti en este tiempo tan determinante de la historia de la humanidad. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Esconde mi vida tras tu cruz para comunicar lo que en mi corazón a través de tu Santo Espíritu quieres exponer. Y te pido, Dios, que me uses como ese instrumento. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. En base a este tema que les compartía para motivarles un poco a participar de esta palabra, hemos escuchado muchas veces, hemos estos días comentado sobre refranes, en estos días hemos comentado, ¿verdad?, sobre situaciones, dichos que son muy populares y que se aplican a situaciones, dichos sea de paso, que vive la humanidad hoy. Y uno de ellos es ese: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Y cuando uno escucha esto, bueno, hay muchas interpretaciones y maneras de ver las cosas, pero, bíblicamente no deja de tener razón este dicho, que aunque no lo dice literalmente en la palabra del Señor, gloria a Dios, sin embargo tiene un sustento en la misma. El asunto es que ese camino del cual está empedrado, ¿verdad?, hasta llegar al infierno, lamentablemente, el pavimento que se usa para fusionar, ¿verdad?, el material por donde uno camina, en este caso la senda por donde uno camina, es el pecado. El pecado que muchas veces se comete deliberadamente, aún con las mejores intenciones, pero al final sigue siendo pecado, no cambia y tiene consecuencias variadas muy graves de hecho, ¿verdad? Cuando buscamos en la palabra del Señor, yo sé que, como les decía al inicio, para algunos esta palabra pecado es chocante. Esta palabra puede ser en algunos medios, ¿verdad?, una manera de atacar, no sé, los derechos, una manera de denigrar, no sé cómo se le quiera ver, pero hermanos, bíblicamente pecado es pecado, ¿verdad? Y pecado se refiere al rechazo de la voluntad de Dios. Aquello que Dios ha otorgado una importancia y terminamos vulnerándolo. Pecado es aquello que consiste, de hecho, en vulnerar esa palabra de Dios y también incluso en darle la espalda a esos principios. La palabra es el manual de vida. Si queremos saber cómo vivir, cuál es la expectativa de Dios, ¿verdad?, para nuestras vidas, de cómo vivir como a Él le agrada, bueno, los parámetros están aquí en su palabra. Cuando nos vamos por encima de lo que la palabra ha establecido, conforme a nuestra manera de ver, pensar, nuestros criterios, entonces automáticamente transgredimos la ley y la palabra del Señor. Si buscamos algunos sinónimos que se mencionan en la Biblia, pecar es errar al blanco, quebrantar, pasar por alto, rechazar, infracción, rebelión, sublevación o grave equivocación. Esa suena más bonita, ¿verdad? Normalmente cuando la gente peca es más lindo que le digan, bueno, me equivoqué, resbalé, tuve un desliz, ¿verdad? Ahí hay todos esos, en este caso, todas esas frases nos suenan más bonitas que decirle, mire, usted pecó y está mal, ¿verdad? Y tiene que ponerse a cuentas con Dios. Pecado es lo que nos separa de Dios y esa, de hecho, es la más grave de sus consecuencias, la separación de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso cuando el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, estaba en la cruz del Calvario, llevando sobre sí injustamente los pecados de toda la humanidad, dice que el Señor apartó su vista de él, ¿verdad? Porque el pecado estaba siendo llevado en la cruz del Calvario en ese momento por el Hijo de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos muy prácticos
con la ayuda del Señor para que usted entienda cuántas maneras puede haber de pecar aún con muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero al final, lamentablemente, terminar haciendo lo que a Dios no le agrada. La primera, mi esposa leía ahí un poco sobre este texto, ¿verdad? Hace unos días atrás, hablando del tema de la crisis, la tribulación, ¿verdad? Los momentos difíciles y demás. ¿Qué mejor ejemplo que la vida de Job? Que en el capítulo 1 le pasaron todas las desgracias juntas, ¿verdad? Perdió a los 10 hijos, le cayó la casa encima celebrando el cumpleaños uno de ellos. Un rato después le robaron la mayoría del ganado, casi todo lo que tenía. Y aquel hombre pasó de ser un rico, famoso, millonario, ¿verdad? Que se veía el favor de Dios sobre su vida, una persona respetada en su medio y demás. Al llegar la tarde noche era alguien que había caído en un hoyo profundo, ¿verdad? Bien feo, de situaciones difíciles, y terminó sin embargo cerrando ese capítulo 1 con aquella frase que veíamos, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora entramos al capítulo 2. Job entra en un estado también de enfermedad bastante grave, además de toda la pérdida que había tenido, y todavía su estado fue más deplorable, ¿verdad? En este caso, y entonces, gloria a Dios, viene en Job capítulo 2, del 11 al 13, viene un texto que si uno lo lee así rapidito, dice, oiga, qué buenos amigos, esos son los que uno quisiera tener en los momentos difíciles. Y 3 amigos de Job, no dice conocidos, no dice personas que medio sabían quién era, amigos. Elifaz, Bildad y Zofar, luego que oyeron todo este grande mal, estamos en Job 2, del 11 al 13, que le había sobrevenido a su amigo Job, vinieron cada uno de su lugar, dejaron lo que estaban haciendo, sus obligaciones, negocios, familia, se pusieron de acuerdo, dice, convinieron entre ellos en venir juntos para condolerse de él y consolarle, dice la palabra, apoyarle ahí en ese momento importante y bien complicado de su vida, luto emocional, luto, ¿verdad?, en cuanto a su posición y toda la situación, y hermano, ya, y la salud totalmente quebrantada, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. La imagen que le había quedado a estos 3 amigos era de ver a un Job bien vestido, un hombre, ¿verdad?, de reputación intachable, con una familia preciosa, de buena condición, era un millonario de aquella época, entonces siempre sonriente y demás. Ahora se encuentran a un señor ya todo maltratado, todo maltrecho, prácticamente casi desnudo, sentado, dice, sobre ceniza y todo lleno de llagas de aquella sarna, rascándose con un tiesto, dice la palabra del Señor. Obviamente, aquellos amigos les tocó el corazón y dice que empezaron a llorar a gritos. Y no solo eso, cada uno de ellos, costumbre de aquella época, rasgó su manto y esparcieron sobre sus cabezas ceniza, ¿verdad?, polvo, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, no sabían qué decir en ese momento, porque veían que el dolor de Job era grande. Si uno lo lee hasta ese momento, cualquiera pensaría, aleluya, qué gente más buena, qué buenos amigos llegaron a apoyar ahí a Job en ese momento difícil. Pero si usted sigue leyendo el libro de Job, se dará cuenta que con muy buenas intenciones que tenían esos 3 amigos, gloria a Dios, llegamos al capítulo 22 y ya desde algunos anteriores ya se venía hablando de esto, empezaron a atribuir a Job, dentro de ya el malestar que tenía, que la situación crítica que estaba viviendo tenía que ver con pecado, que Job había hecho algo tan malo para que Dios lo estuviera castigando, no entendiendo los amigos que Job estaba pasando por un proceso que Dios había permitido en la vida de él y tenía un provecho. Dice Job capítulo 22 del 4 al 5, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Qué buen aliento le dieron a Job, ¿verdad? Hecho ahí, ¿verdad? Un desastre el pobre, con toda aquella llaga, con la enfermedad, el luto de la pérdida, y con las muy buenas intenciones del inicio terminaron ellos acusando a su amigo
dando como un absoluto que la condición que tenía era porque estaba en pecado. Gloria a Dios. Lamentablemente así hay personas a veces, hermano, que vienen con muy buenas intenciones a apoyar a otros en momentos de crisis y terminan haciéndole sentir peor, porque más bien quieren buscarle una explicación a todo lo que la persona está viviendo y al final ponen como culpable a la misma persona, ¿verdad?, por lo que está viviendo, tal vez por alguna situación de pecado. Entonces, y que no siempre es así, a veces Dios está pasando a personas por un proceso y nosotros queremos atravesarnos en ese proceso tratando de jugar de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Porque aquí es donde viene el asunto. Todo pecado, aún con muy buenas intenciones, siempre tendrá consecuencias. Al final del libro de Job, ahí Job 42:8, dice que el Señor los confrontó, ¿verdad?, a esos tres amigos y les dijo, ahora pues, Job 42:8, tomaos 7 becerros y 7 carneros, número perfecto, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos, ¿verdad?, afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Qué es lo que pasa? Aquel que era el que estaba de luto, aquel que era el que estaba en situación, ¿verdad?, de desgracia ahí y todo eso, viviendo todo un proceso difícil, que recibió todavía de sus buenos amigos, ¿verdad?, la atribución de que todo era un producto de pecado. Aquel le iba a tocar después orar por sus amigos para que Dios los perdonara, como fue así después, gloria a Dios, porque Job había actuado de la manera correcta y Dios escuchaba a Job. Tengamos cuidado, hermano. No pequemos con muy buenas intenciones, atribuyendo, justificando o sacando conclusiones de procesos difíciles que vivan otros también, ¿verdad? Vamos a ver un segundo ejemplo, ahí también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, pecó, ¿verdad?, al hacer un ídolo. ¿Y eso por qué? ¿Será porque ya y lo traía en la sangre después de 460 años, casi aproximadamente 430 cautivo en Egipto, la nación de Israel? No, fue para calmar los ánimos y la fe del pueblo. Cedió a la presión que le ejerció el pueblo, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte a buscar los mandamientos, a tener ese tiempo con Dios, el pueblo se desesperó. Y entonces en Éxodo capítulo 32:1 vemos cómo dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, y escuchen, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue lo que le pasó. Ellos tenían, obviamente, todavía reconocían a Moisés como el varón de Dios y como la persona que lo sacó de Egipto, ¿verdad?, en el nombre y con el respaldo del Señor. Ahora, gloria a Dios, viene la duda y ellos le dicen a Aarón, que fue el que quedó en lugar ahí, la mano derecha de su hermano Moisés: haznos ídolos, haznos un becerro para adorar algo, porque al Dios que veníamos a adorar acá se tragó a Moisés tal vez en la montaña y no lo vamos a ver más. Perdieron la paciencia esperando a él. ¿Y qué le dijo Aarón? Bueno, cualquiera diría, hermano de Moisés, ¿verdad? Aquel que tenía ahora una relación con Dios, un conocimiento de Dios a través del tiempo con su hermano, él pudo haberse parado frente al pueblo y haberle dicho: pero montón de incircuncisos, diría alguien por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer eso? Oremos aquí y esperemos a Moisés, que él va a bajar y va a traer la palabra de Dios. No, hermanos, ¿qué hizo Aarón? Bueno, como vio que el asunto se estaba revolviendo y poniéndose malo, y el pueblo, ¿verdad?, estaba tomando una actitud por otro lado, él dijo: bueno, tráiganme para acá lo que tengan de oro, dice el versículo 3. Aquella gente se quitaron, dice, los aretes, lo trajeron a Aarón. Aarón los tomó de las manos de ellos. Es decir, ni siquiera hizo la de Pilato, no fue que se lavó y dijo: bueno, Moisés, allá ellos, ¿verdad? Esos fueron los del invento. Él los tomó en sus manos y les dio forma con un instrumento para
hacer ese tipo de trabajo, que era un buril. E hizo con ellos eso, un becerro de oro. Bendito sea el Señor. Entonces dijeron, Israel, eso lo dijeron ahora los del pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Unos versículos antes, ellos estaban en la duda de dónde estaba el que los había sacado de Egipto, que era Moisés, que estaba en la presencia de Dios. Y ahora, solo 4 versículos después, ellos con un becerro de oro, lo que estaban acostumbrados a adorar en Egipto, le estaban dando la gloria a ese ídolo, diciendo que ese lo había sacado de Egipto. Y para peores, hermano, como dice un pastor por ahí, ¿verdad? Aquí donde la mula botó a Genaro. Dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Es decir, no solo les hizo el becerro, les hizo el altar, el lugar para donde ellos pusieran aquel ídolo y lo adoraran. Y pregonó a Aarón y dijo una blasfemia horrible. ¿Qué dijo? Mañana será fiesta para Jehová. La pregunta del millón sería, ¿a qué Jehová le van a hacer fiesta si cuando hay algo que detestaba el Señor era la idolatría con que había sido contaminado el pueblo de Israel? Y mucho menos un animal, adorar un animal aunque fuera de oro. Hasta ese punto llegó, ¿verdad? Con muy buenas intenciones de motivar al pueblo, ayudarle a calmar los ánimos y a levantar la fe nuevamente. Cuando obviamente Moisés baja del monte, dice que manda aquellas tablas por allá que le había dado el mismo Dios y derrite aquel ídolo, ¿verdad?, en las aguas y les hizo tomar las aguas. Aquellos, ¿verdad?, idólatras que habían. Ahora, ¿cuál fue? Es que esa de hecho es la consecuencia que tuvieron ellos de ese acto de idolatría, más la mortandad que hubo y demás. Pero mire qué curioso, Éxodo 32 del 22 al 24. Cuando Moisés ya se acerca al que había dejado a cargo, que era su propio hermano, sangre de su sangre, Aarón, entonces Aarón le dice, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Es decir, en otras palabras, Moisés, yo no tenía nada que hacer, esa gente ya nacieron malos y van a actuar como tal siempre. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártelo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. Y bueno, así como que de pura guava o de casualidad, ¿verdad? Palabra muy tica aquí la primera. Entonces salió un becerro. Es decir, yo no quería hacerlo. Yo lo eché ahí en el fuego. Y de casualidad salió ese becerro. Obviamente eso es una mentira. Era una mentira porque él tomó el oro, él lo fundió y con instrumento hizo aquel ídolo. Gloria a Dios, con muy buenas intenciones, tratando de calmar al pueblo, los ánimos del pueblo, termina pecando y obviamente colaborando en el pecado de los demás. Gloria a Dios, aquí tenemos otro ejemplo muy bueno, hermano. También ahí en el Antiguo Testamento, el ejemplo de Saúl. Saúl peca y vamos a ver 2 maneras en que lo hizo, ¿verdad? Por desobedecer la orden expresa de Dios. Y esto con el argumento de que era para ofrecérselo como ofrenda a Dios. El argumento que puso todavía era peor, ¿verdad? En 1 Samuel 15, del 2 al 3 y después 8 y 9, el Señor le da una orden expresa a través del profeta Samuel y le dice a Saúl, gloria a Dios, 1 Samuel 15, del 2 al 3, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalek era un pueblo de ladrones, era un pueblo que se dedicaba a saquear, ¿verdad?, a los más débiles sobre todo, no se enfrentaban a los fuertes. Y entonces ellos tenían la costumbre de poner emboscadas. ¿De qué manera? Cuando el pueblo de Israel avanzaba hacia allá, un camino que nunca habían caminado hacia Egipto, obviamente más de 1 millón de personas, no iban ahí todos en pelota ahí, y entonces los más fuertes iban adelante, los guerreros y demás, y los que iban al final de la fila siempre era la carga, los ancianos, los animales, los niños y demás. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Amalek?
ponía en el camino trampas, ¿verdad? Emboscadas, y cuando pasaban ya de muy largo, aquellos que realmente eran los que le podían hacer frente, los soldados, y llegaba a la parte débil de la caravana, ellos atacaban así, rápido, mataban a toda aquella gente, se robaban las cosas, y cuando los que iban allá al frente, que eran los que podían pelear, venían, ya no había nada que hacer. Eran gente mala, gente, ¿verdad?, que se dedicaba. Entonces Dios le dice, a esta gente les voy a hacer justicia. Ve pues, le dijo al rey Saúl, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Se va todo, ser humano y animal y todo lo que tiene, se va, ¿verdad? Porque era parte de lo que Dios le había dado la orden que hiciera. ¿Qué hizo Saúl? Fue a cumplir la orden, aparentemente en obediencia, pero cuando vio que habían cosas muy buenas de calidad, que no, ¿verdad?, le llamaba la atención, destruirla o eliminarla, habían animales muy buenos, muy buen ganado, muy buenas cosas, entonces espérese suave, ¿verdad? Entonces mató todo lo que parecía malo, exterminó todo lo que parecía malo, y dice el versículo 9, 8 y 9, y tomó al mismo rey Agag, que algún trato tuvo que haber hecho seguro con él, y tomaron de lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, los carneros, y dice, y de todo lo bueno no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, lo que eran los animales que iban ahí medio chuecos, entonces eso sí los eliminaron. En apariencia le habían hecho caso a Dios. Más adelante en 1 Samuel 15, que estamos ahí ya, versículo 15, viene Samuel a ver a Saúl y dice, oiga, yo oigo un bramido de animales y otra cosa que no son los normales que veo aquí, ¿verdad? No son los de esta zona. ¿Qué será, verdad? Ya Samuel sabía por dónde venía porque Dios había tratado con él. Y Saúl respondió, son de Amalek, los hemos traído porque el pueblo perdonó. Ahora el pueblo era más justo que Dios, ¿verdad? Lo mejor de las ovejas y de las vacas, y mire qué lindo el argumento. ¿Cuál era el argumento? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, no el mío, pero lo demás, lo que sí era malo, como nos dijo Dios, lo destruimos. Qué curioso, hermanos, qué lindo sonaba eso, ¿verdad? Y 1 Samuel 15, 22 no nos damos cuenta, ¿verdad? Como el Señor dice que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. A veces pensamos que a Dios podemos darle algo bueno de algo malo que ya nos dijo que destruyéramos, que quitáramos de nuestra vida. Pero como no estamos dispuestos a soltar aquello, como todavía le vemos un valor a esas cosas de las cuales nos apegamos, entonces aun cuando Dios nos dice, deje ir eso, el apego que uno tiene nos hace desobedecer la voz de Dios. Y cuando Dios nos pide cuenta, uno hasta pudiera decir, bueno, Señor, pero aún con eso yo te puedo adorar. Aún con esas cosas que me dijiste que sacara de mi vida, que no te agradaba, yo pudiera hacer algo bueno para ti. Dios no se agrada de los sacrificios más que de la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, porque obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Y obviamente desobediencia es pecado delante del Señor. Entonces, esto es otro ejemplo muy práctico que nos muestra la palabra de Dios de cómo podemos pecar aún por buenas intenciones, ¿verdad? Vemos el otro ejemplo de Saúl que tratábamos hace unos días atrás. Saúl vuelve a pecar por tomarse una atribución que no le correspondía, una función que no era para él. Y esto con una muy buena razón. Había que motivar al pueblo. El pueblo estaba desertando. El pueblo estaba abandonando su lugar. 1 Samuel 13, ahí mismo del 8 al 13, la palabra dice que el encargado, nos muestra, el encargado de hacer los sacrificios a nombre del Señor para bendecir al pueblo era Samuel. Era solo él que podía hacerlo, el profeta, ¿verdad? Pero Samuel se demoró más de lo que se supone que se iba a demorar. Y Saúl, el rey, esperó esos 7 días conforme al plazo que le dio Samuel.
Pero Samuel no llegaba y el pueblo se le desertaba. El pueblo empezaba a correrse, el pueblo empezaba a salirse, porque ya perdía la paciencia. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Vengan, hombres, el profeta va a llegar, tengamos paciencia, oremos, busquemos a Dios. No hizo eso Saúl. Dijo, tráiganme acá lo que usa normalmente Samuel, el holocausto, las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, no siendo él el responsable ni el indicado para hacerlo. Cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Qué torta, mano. Qué cosa, ¿verdad? Y entonces dice que él salió a recibirle para saludarle. Qué torta se llevó, ¿verdad? Porque no fue que Samuel se apareció una semana después y dijo, bueno, pues ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Samuel llegó un poquito después de lo que él esperaba, pero llegó, como había dicho que iba a hacerlo. Sin embargo, Saúl suplantó esa identidad, Saúl suplantó entonces, ¿verdad?, la función que le correspondía, y esto por una muy buena razón. El pueblo se me desertaba y los enemigos estaban ahí al frente y nos van a atacar y nos van a hacer daño. Gloria a Dios. Entonces Samuel lo confronta y le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cuál fue la consecuencia de hacer esto? Suplantar, tomarse una atribución que no le correspondía. Dios lo desechó. Desechó su reino y vemos después cuál es el fin de Saúl. De hecho, los herederos de Saúl, que hubieran sido los que hubieran seguido en el reino, ya no lo pudieron hacer y Dios eligió otro rey. Bendito sea el Señor. Y eso con muy buenas intenciones. Con muy buenas intenciones vemos otro ejemplo en Saraí, que después Dios la llamó Sara, ofreciendo su criada como esposa a Abraham para ayudar a que se cumpla la promesa de Dios, porque a veces, hermanos, humanamente somos muy buenos para tratar de ayudar a que las promesas de Dios se cumplan. Y a nivel de su familia nuclear, esto tuvo situaciones, aunque ella obviamente tenía razones para poder dudar. Si nos vamos al libro de Génesis, ahí al inicio de la Biblia, capítulo 16, versículos del 1 al 3, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Hasta eso dudaba. Y atendió a Abraham, ¿qué cosa? Al ruego de Saraí. Hermano, Abraham tenía justificación para después no decir, bueno, no fui yo el de la idea, ¿verdad? Saraí hasta me rogó que lo hiciera. Pero esto, más que verlo como una historia morbosa, ¿verdad? O con otro tipo de enfoque, hermano, lo vemos por el lado de la falta de fe, lo vemos por el lado del plan B. A veces Dios nos ha prometido cosas y como esas promesas parece que se demoran, como que tratamos de echarle una manita para que esas cosas pasen. Como que tratamos de ver de qué manera acomodamos el ambiente para colaborar con Dios en el cumplimiento de lo que solo Dios podía hacer. Y entonces dice que Abraham tomó por mujer a Agar, esta sierva egipcia, ¿verdad? Porque su esposa se lo dio. Y de hecho sí tuvo un hijo con ella que se llamó Ismael. ¿Qué es lo que pasa? Hermanos, hay malas decisiones producto a esos famosos plan B que como seres humanos a veces nos hacemos, que tienen repercusiones y consecuencias para toda la vida aquí en la tierra, ¿verdad? Gloria a Dios. Es decir, los descendientes de Ismael hoy en día son, ¿verdad?, aquellos que rodean al pueblo de Israel, toda aquella nación, son los descendientes de Ismael, ¿verdad? Bendito sea Dios, que ellos reclaman que son hijos de la promesa y viven peleando constantemente contra los descendientes directos de Sara, que fue el cumplimiento, porque Dios siempre cumple, aunque fuera 25 años después, gloria a Dios, con su hijo Isaac, que fue el hijo de la promesa. Hoy, cientos de años después, miles de hecho, miles de años después,
sigue habiendo consecuencias de un plan B, de alguien que trató de colaborar y ayudar a Dios, ¿verdad?, con el cumplimiento de su promesa. Tengamos cuidado, no pequemos nosotros en algunos momentos cuando con muy buenas intenciones tratamos de echarle una mano a Dios para que lo que Él nos ha prometido se cumpla en mi vida, pero soy yo el que estoy impulsando para que eso ocurra. Ahora, no solo fue Sara, veamos el ejemplo de Abraham. Este es el otro ejemplo que vamos a ver. ¿Sabe cuándo Abraham pecó? No por lo del asunto de Agar, aunque obviamente no dijo que no desde un inicio, sino cuando se llevó a su sobrino Lot como una carga extra en su camino hacia la promesa de Dios. ¿Qué torta se jaló Abraham, verdad?, con su sobrino, hermano? Bueno, tortas, porque fueron una detrás de la otra, con una muy buena intención. Obviamente Abraham no tenía hijos hasta ese momento, tenía la mujer que amaba y demás, pero era estéril, y entonces posiblemente su sobrino era muy apegado a él porque se cree, ¿verdad?, teológicamente que se había criado muy cerca de él, pues los padres habían fallecido, entonces lo tenía como un hijo, pero a un final era el sobrino. Mire lo que dice Génesis, ¿verdad?, 12 del 1 al 4, el Señor se le aparece a Abraham y le dice, y muy expresamente le dice, vete de tu tierra y de qué más, y de tu parentela y de la casa de tu padre, más claro ni el agua, a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué le decía? Vete, deslígate, corta todo lazo y solamente su esposa y usted y sus posesiones vayan a la promesa que yo tengo para ustedes. Pero ¿cuál fue el problema, hermano? Dice más adelante, y el Señor le da la promesa, voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir y demás. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hasta ahí va bien. Abraham hizo caso. Pero, punto y coma, y Lot se fue con él. Claro, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Lot era el consuelo del hijo que no tenía. Pero Dios le dijo muy claramente, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y él se llevó consigo aquel que se le pegó en el camino. Ese es el problema, hermano. A veces son personas tóxicas que con muy buenas intenciones uno trata de ayudar en la vida y llevarlos adelante, que vienen prácticamente a beneficiarse de las bendiciones que Dios da a los que son fieles, pero siempre vamos a tener consecuencias en el camino por andar con personas como esas ahí detrás de nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué fue si usted sigue leyendo ahí el libro de Génesis, verá que era un problema sobre el otro lo que Abraham tuvo que lidiar por razón de su sobrino Lot, que al final terminó totalmente desviado y nada que ver con la promesa que Dios le había hecho a su tío. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, porque las consecuencias, a veces uno de caminar por la vida con carga extra, con muy buenas intenciones que tengamos hacia algunas personas, lo que va a hacer es que se retrase más el cumplimiento y la llegada hacia la tierra prometida, las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, esa es otra manera de pecar, aún con muy buenas intenciones. Y la última que vamos a ver, compartir de parte del Señor por su palabra en esta mañana, vamos al Nuevo Testamento, que hay muchos ejemplos, solo tomé uno, Ananías y Zafira. Esta pareja, ¿verdad?, tan peculiar que aparece ahí en el libro de los Hechos, gloria a Dios, pecan por un falso acto de generosidad y que conten, no tenían malas intenciones en un inicio, pero sin embargo trataron de engañar a Dios y a sus siervos. Y esto, hermanos, es un asunto muy complicado, ¿verdad? Si nos vamos a Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice la palabra, cierto hombre llamado Ananías, con la doña que era Zafira, vendió una heredad. Si vendió una, era porque tenía otras, ¿verdad? No era porque se quedó en la calle. Esto era motivado ¿por qué? Bueno, si vemos en el capítulo anterior, un personaje llamado Bernabé, igual como muchos otros, también vendían, era parte de la costumbre de la iglesia primitiva, algunas de las propiedades que tenían y entonces traían
todo el precio de esa venta y lo ponían en confianza a los pies de los apóstoles, ahí los discípulos del Señor, para poderlo distribuir, ¿verdad? Para poder suplir las necesidades por parejo de toda esa comunidad cristiana, en ese caso la iglesia primitiva que estaba iniciando. Ahora, ya obviamente aquella gente eran aplaudidos, celebrados, mucho agradecimiento por ese acto de generosidad, y Ananías y Zafira querían, ¿verdad?, con buenas intenciones también, ellos decían, yo quiero colaborar, ¿verdad?, y también dar esa muestra de generosidad. Pero cuando la plata estuvo en la mesa en la noche después de la venta, tal vez ahí es donde vino Satanás, porque de hecho lo dice la Biblia, dice, espere, pero eso es mucha plata, ¿eh? Mire que a Pedro y los demás discípulos no le costó nada la propiedad que te heredó papá o mamá, ¿verdad? Así que ¿cómo se le ocurre a usted darle todo ese montón de plata ahí en un saco, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Poniéndose de acuerdo los dos, sacaron ahí algún fondo de retiro por aquello, ¿verdad? Lo guardaron ahí escondidito bajo el colchón y trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Uno se pregunta, bueno, tenían todo el derecho de dar lo que ellos quisieran, era su plata. Si daban una parte, si daban el diezmo, la décima parte, si daban el 20, el 30%, podían hacerlo y era algo bueno también. Y no había problema, nadie le iba a decir nada por eso. No era una obligación cerrada el entregar toda la plata, ¿verdad?, y ponerla ahí a disposición de. Pero la problemática con ellos es que trataron de aparentar como que su acto de generosidad presentando aquella ofrenda era total. Vendimos en tanto la heredad, que de hecho Pedro les preguntó, y aquí está toda la plata. Aún ahí engañaron tratando de enredar la cosa, pero hacer ver como que lo que hicieron era igual a lo de los demás. Entonces el apóstol Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses o tratases de mentir al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, antes los juicios eran un poco más serios. En el momento que este hombre fue reprendido, ¡fla!, cayó muerto en ese mismo instante y ahí se lo llevaron a enterrar, hermanos, por tratar de engañar a Dios. Y repito, aquí la problemática que le hizo ver el apóstol Pedro, no era el hecho de la cantidad de la plata, fue el hecho de tratar de manipular las cosas para hacer ver como que ellos, al igual que los demás, daban el 100% muy generosa y desprendidamente para honrar al Señor, honrar el camino del Señor, cuando esto era una mentira, cuando esto era algo falso. Podían haber llegado y haber dicho, bueno, vendimos el terreno que teníamos, ahí un terrenito, no sé, aquí en Costa Rica, en colones, unos 10 millones de colones, y queremos dar 1 millón aquí, ¿verdad?, de ofrenda para ayudar y colaborar. Algo es algo, ¿verdad? Y eso va a ayudar. Gloria a Dios. Si hay algo que Dios valora es la sinceridad, hermano. Pero si hay algo que Dios detesta es la mentira, porque el padre de mentira es el diablo, es el engaño, es la apariencia, que son cosas que tienen que ver siempre con la mentira. Y a Dios no le podemos mentir, ¿verdad? Al Señor no le podemos mentir, no hay manera de hacerlo. Entonces, pensemos en todo esto que hemos hablado hoy en la palabra del Señor. Y analizando un poquito esta palabra que hemos podido compartir hoy a través de las redes, hacia ustedes ahí, a sus hogares, su familia, sus conocidos, ¿cuántas veces en la vida nos ha pasado esta penosa situación? Que consciente o inconscientemente, creyendo que estamos haciendo lo correcto y aún hasta con las mejores intenciones, terminamos pecando contra Dios y acarreando consecuencias sobre nuestras vidas, porque todo pecado tiene consecuencias. Como hablábamos en la palabra, pecamos muchas veces, aun cuando con la mejor intención de visitar y animar a alguien en crisis, terminamos haciéndole sentir más mal, atribuyendo su situación al pecado, ¿verdad? O a veces tratando de dar explicaciones que realmente no tenemos. Hay cosas que solo Dios sabe, y si está tratando con alguien de una manera diferente, dejemos que sea Dios y no tratemos de justificar a Dios ni
hacer lo que da el bien. Dios sabe defenderse, hermano. Segundo, como hablábamos en la palabra, pecamos aún con la mejor intención de calmar los ánimos y la fe del pueblo, cedemos a la presión del pueblo y les hacemos ídolos en sustitución de Dios para satisfacer sus expectativas. Qué peligroso es eso, como hablábamos ahorita. El ser humano siempre ha necesitado algo que adorar. Y si nosotros, ¿verdad?, cedemos a veces a la presión y nos acomodamos a ciertas prácticas, a ciertos asuntos, para que el pueblo se sienta bien y terminamos haciéndole un altar para que adoren diferente a lo que Dios ha establecido, terminamos pecando nosotros también, aún con las mejores intenciones. Pecamos aún cuando Dios nos da instrucciones claras. El solo hecho de desobedecerle, aun cuando nuestro argumento sea para ofrecérselo a Él, hermanos, desobediencia es pecado. Obediencia media es pecado. Si hay algo que Dios aborrece, también es la desobediencia. Cuando el Señor es claro en decirnos, deja esto, corta con esto, lo que hay que hacer es hacerlo, hermano, ¿verdad? Porque Dios ama la obediencia y es lo que nos acerca al Señor. Pecamos cuando nos tomamos atribuciones y funciones cuando no nos corresponden por motivar al pueblo de Dios cuando éste decae en sus ánimos y deserta. No suplantemos la identidad ni las funciones de nadie. Cada uno, para eso Dios repartió dones. Hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Porque fuera de eso podemos terminar pecando, tal vez con muy buenas intenciones. Pecando cuando tratando de ayudar a Dios en sus planes, nos vamos por el plan B para echarle una manita a ver si el Señor, ¿verdad?, se cumple lo que Dios nos dijo, y al final, bueno, Dios, toma el aplaudo a Dios, pero fui yo el que metí la mano. Terminamos pecando. Pecamos aún cuando tratando de ayudar a otra persona que apreciamos, nos cargamos en la vida con ese tipo de personas tóxicas, camino a las promesas que son para nosotros. ¿Cuántas veces no ocurre eso en nuestra vida? Y por último, lo que comentamos, pecamos también cuando aún queriendo honrar a Dios con nuestros recursos, lo hacemos falsamente y por motivaciones equivocadas. Esto también es pecado, porque no seríamos dadores alegres, como dice la palabra del Señor. Así que en esta mañana vamos a orar, mañana aquí, tal vez ahí usted verá la transmisión en otro horario, pero en este momento que estamos, vamos a orar. Y hermanos, si usted tiene, ahora le viene a la mente cosas, situaciones en su vida, prácticas, malas decisiones que ha tomado y ahora por la palabra se le abren los ojos, es un buen momento para decirle, Señor, perdóname por todos los momentos que he pecado y no lo he hecho con mala intención. Perdóname por todos los momentos en que, oh Dios, he ido en contra de tu palabra, de los principios de la misma y creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que las intenciones eran buenas. Perdóname, Dios. Ayúdame, oh Dios, a corregir. Ayúdame, Dios amado, a hacer la diferencia y hacer lo que a ti te agrada. Y no pecar y pecar, oh Dios, sabiendo que esto cada vez me aleja más de ti, Señor. Señor, nos arrepentimos en este momento si hay cosas en nuestra vida que todavía hay que poner a cuentas contigo. Si hay acciones que Dios consciente o inconscientemente no hayan sido hechas a través de la fe y con muy buenas intenciones terminamos haciendo lo incorrecto. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a corregir y hacer la diferencia en todos estos aspectos que hemos aprendido hoy en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este momento, por este tiempo en tu casa y te pedimos que tu paz y tu amor y la comunión de tu Santo Espíritu, Señor, nos despidan de este momento, de este rato de compartir, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Qué bendición poder compartir esta palabra y ponernos vivos, ¿verdad? Poner ojos abiertos a poder analizarla y poder ver cómo se aplica la misma a nuestra vida para provecho. Que el Señor les bendiga. Pedimos disculpas por los problemas iniciales de la transmisión, problemas de internet, pero esperamos que pueda usted disfrutar de este tiempo también y le sea de mucha bendición. Así que el Señor les bendiga y nos vemos el martes. Amén.